Está con nosotros el licenciado Miguel Ángel de León, director y fundador de Scalti, psicólogo y conferencista, porque, bueno, pues hay que hablar también acerca de cómo la educación se ha ido de alguna manera transformando con estos valores que, bueno, pues deberían de ser los mismos, son los mismos, sin embargo, bueno, pues justo con el cambio de generaciones, con el cambio también incluso de la modernidad, la tecnología y, bueno, pues de alguna manera también los cambios, los paradigmas acerca de este modelo, de la forma de educar, ha cambiado y se ha transformado. Algunos podrán decir para bien, otros para mal, ¿no? O sea, porque, bueno, pues de alguna manera muchos de nosotros todavía crecimos con la amenaza, ¿no? Sí. Todavía crecimos con la chancla y, bueno, el pues... gizazo. Sí es, ¿no? El grito, el castigo. Pero bueno, pues ahora esta forma también de educar pues se ha transformado y algunos podrán decir, bueno, pues por eso los jóvenes no enfrentan de igual manera la vida y no toman pues de alguna manera esa responsabilidad e incluso también el respeto, ¿no? Se ha perdido, Sí. ¿no? ¿Cómo se ha transformado y cómo pues de alguna manera también seguir encaminando y educando con amor, pero pues también con este respeto hacia los demás? Bienvenido, Muchas Miguel Ángel, gracias, muchísimas Vanessa. gracias por estar aquí en los micrófonos de Matices, los colores de tus ojos. Muchas gracias, Vanessa. Un gustazo estar con ustedes nuevamente. Pues mira, la verdad es que es un tema que me parece muy vigente, muy necesario, y que requiere pues de la comprensión de los padres de familia sobre todo, ¿no? Como que con el paso del tiempo hemos ido aprendiendo que hay que pensar integralmente. Esto quiere decir, te pongo un ejemplo, antiguamente los psicólogos y los psiquiatras estábamos como muy peleados, ¿no? El psiquiatra decía, no vayan al psicólogo, no sirve, y el psicólogo decía, no, el psiquiatra nomás te quiere enchochar, ¿no? Y al paso del tiempo hemos aprendido que el trabajo en colaboración es mucho más efectivo, mucho más rápido, cuando no nos vemos amenazados por la presencia del otro. Y en la educación, si partimos de los primeros años de la educación, ¿quiénes fueron los primeros que nos educaron? Pues fueron papá y mamá. Antiguamente en la educación tú recibías el oficio de un padre. Si tu padre era carpintero, si era panadero, si era lechero, si era agricultor, pues esa era la educación que tú tenías en ese momento. Con la evolución del tiempo, de la comprensión, de los aprendizajes, se fue sistematizando. Y estamos llegando a una época maravillosa en donde, bueno, prácticamente hoy, desde Internet, ChatGPT y todas esas inteligencias artificiales maravillosas, pues puedes convertirte en un experto en diferentes temas. Sin embargo, creo que vamos dejando un poco de lado la parte humana. Sin lugar a duda, el tener sistematizados aprendizajes, enseñanzas, te ahorran mucho tiempo, porque a lo mejor yo lo puedo hacer por mi cuenta, pero hay cosas, trucos, hay caminos, recovecos que no los tengo yo sistematizados, que seguramente los puedo llegar a hacer, pero hay alguien que ya lo hizo y que lo hizo de una forma muy eficaz, mucho más práctica, mucho más rápida, y entonces el ser humano sigue siendo necesario para participar en el proceso de educación. Junto con esto, la parte emocional a mí me parece todavía fundamental, especialmente hablando en niños, en preescolares o en escolares, el que enseña tenga la conciencia del lugar que ocupa. Siempre he pensado que las personas que nos dedicamos a la formación, a la psicoeducación, al tener contacto con seres humanos en su crecimiento, en su desarrollo, estamos en un lugar en el que si hoy, yo como psicólogo, así me imagino mi profesión, si yo dejo correr dos líneas paralelas y las corro a lo largo del tiempo, estoy en un lugar en donde si yo muevo una de estas dos líneas 1 milímetro en el sentido que tú quieras, a la derecha o a la izquierda, en 15 años, ese milímetro que moví hoy son muchos metros de diferencia. Okay. Así es la educación, así es el papel de un maestro, de un formador, ¿no? Tristemente a muchos maestros no se les valora, no se les aprecia y no se les da el lugar que merecen, porque son personas que transforman nuestra vida. Estoy seguro que tú y yo tenemos a alguien, podríamos mencionar ahorita una, dos o tres, que marcó nuestra vida, ¿no? Yo tengo la presencia de un maestro ahí que yo era muy inhibido, muy tímido, me daba pena hablar en público, imagínate, ¿no? Sí. Era muy gris. Y este maestro, Juan Fragoso Galindo, además, que es su nombre, en 5º año de primaria,
marcó una diferencia justamente por el acercamiento afectuoso, cálido, paciente, tierno. Yo era muy temeroso, muy ansioso, y este maestro, lejos de convertirse en ese profesor exigente, rígido, cuadrado, que a lo mejor me castigaba o me regañaba porque no me sabía las cosas, no las sabía no porque no pudiera, no lo sabía porque me ponía tan nervioso que no tenía yo la capacidad de respuesta en ese momento. De poder expresarlo. De poderlo expresar, ¿no? Aunque yo podía entender perfectamente, pero la parte emocional me impactaba tan fuerte que parecía yo que era un alumno deficiente o que no tenía posibilidades. Fíjate, llegó al grado en ese mismo colegio el director de la escuela enojado, desesperado. Un día le habló a mi papá, le dijo, llévese a su hijo porque no sirve para estudiar, escuela, ¿no? Y pues sí serví, ¿no? Y hasta me invitan hoy al radio. Entonces, pues resulta que creo que tener esta visión humanista de alguna manera, esta visión de ir acompañando a los muchachos, porque además un reto fundamental que creo que tenemos los padres y los maestros en la educación y sobre todo en esta modernidad o posmodernidad. Ahorita hablamos un poquito de Zygmunt Bauman, que es un filósofo que bautiza esta frase de modernidad líquida, porque él dice que todavía no estamos en la posmodernidad, ¿no? La modernidad surge en este momento cuando el capitalismo, la revolución industrial surge y se hacen muchos cambios, ¿no? Y dicen que en este momento ya estamos en la posmodernidad, pero Bauman dice no, todavía no, porque estamos en una modernidad líquida. Y él dice, a partir de que hemos fundido muchas situaciones de las que estábamos acostumbrados, antiguamente todo el mundo se quería casar, ¿no? Por la iglesia y hasta que la muerte te separe, ¿no? Y buscabas un trabajo donde querías jubilarte, y pues ya lo uno y lo otro ya está como en extinción, ¿no? Ya hoy no tienes una pensión, o sea, si no ahorras para tu futuro, pues ya no es como antes que te jubilabas y ya descansabas. Estos patrones que eran fijos, que eran estables, se han ido diluyendo. Y entonces él dice, imagínate una barra de acero que la fundes. Cuando las cosas se vuelven líquidas, toman cualquier forma. Y entonces en nuestros días tú puedes ver, por ejemplo, entre los jóvenes, ¿no? Todo el tema de género, en donde si eres cisgénero o agénero o heteroromántico o todas las gamas de orientaciones, ¿no? y de visiones de género que hay, en donde además no haya un juicio como antes era, ¿no? Digo, en los años 80 se sacó del DSM-3 la nosología de que la homosexualidad era una enfermedad mental. Se retiró porque eso ya no es vivido de esta manera. Y entonces él dice, estamos como en un líquido, pero es tan líquido que nada es estable, todo se mueve. O sea, hoy el teléfono que traes es el de moda, pero en 8 meses ya no sirve, ¿no? Ya necesitas el nuevo. Esto es un poder impresionante el que hemos tenido. Las inteligencias artificiales traen también una responsabilidad tremenda a los padres de familia y a los formadores y a los comunicadores, porque se vuelve el ser humano también como desechable, ¿no? El valor que tú podías darle antiguamente a una televisión. Yo acabo de tirar una lavadora que nos sirvió creo que 30 años, ¿no? Un centro de lavado que pues me decían los técnicos, no lo tire porque de estos ya no hay, ¿no? Y le va a durar todavía mucho, finalmente ya 30 años, ¿no? Pero hoy los aparatos están hechos con una fecha de caducidad para generar este consumismo, ¿no? Y te hagan gastar y generar... Sí, y es que se vuelve también una cadena, ¿no? De todo este tema, porque pues lo vemos tanto en el tema de la educación, en el tema político, ¿no? En el tema también incluso de la parte que podríamos decir comercial, ¿no? O sea, todos estos pues se han ido transformando y cambiando también de situación, ¿no? Pero me parece que una de las cosas que nosotros como padres de familia tenemos que tener también muy claro es que, bueno, pues de alguna manera seguimos viviendo en sociedad y tenemos también esa responsabilidad de seguir educando, porque a pesar de que pues ahora ya los medios de trabajo, ¿no? Que son estas herramientas que puedes hacer un trabajo a distancia, finalmente que dicen, pues ya rompimos como este contacto, ¿no? El poder estar así, pues con esta cercanía, tienes que tener todavía pues esta responsabilidad de tener el amor y el respeto, ¿no? Estos valores que aún así, pase lo que sea, no tienen por qué pues desaparecer.
Mira, yo creo que en la educación algo que no podemos perder de vista es este sentido que nos ha llevado a ser los seres humanos que hoy somos. La razón por la cual Homo sapiens superó a Neandertal y muchos otros homínidos, ¿no? Que eran como los changuitos, ¿no? De aquella época, fue la capacidad de cooperar con flexibilidad con otro, ¿sí? Nos hemos vuelto grandes, nos hemos vuelto una especie superior a todas, gracias a la capacidad de cooperar con otros. Pero también es verdad que este consumismo, esta época que vamos viviendo, estimula mucho el egoísmo. Y es algo que me preocupa muchísimo, porque de pronto la falta de empatía es algo que está presente ahí. Si no eres productivo, mira, hay países como Canadá, donde los padres hombres pueden estar 6 meses con su hijo bebé recién nacido, porque hay estudios sobre la teoría del apego que te marcan que los primeros cuidadores, papá y mamá, que tengan una presencia predecible, constante, estable, va a fomentar una buena autoestima en sus hijos. ¿No? Es determinante. Sí, es determinante para su madurez y su seguridad y todo eso. Y su autoestima. Claro. Entonces, cuando pensamos en el otro, ¿no? Y pensamos en cómo estamos bien tú y yo, no solamente yo, que además, hablando un poco de los partidos políticos, escucha los discursos. La realidad la marcamos mucho por lo que decimos, por lo que ponemos en palabras, ¿no? Lo que creemos de esas palabras. Y de pronto hoy no sabes a quién le haces caso. Todos los que entran al gobierno dicen una cosa y el otro dice no es cierto, es mentira, y este le tira al otro. Y se vuelve una situación en donde esa solidaridad o ese respeto, incluso esa ética, porque un acto ético es no buscar lastimar a otra persona. Hay un concepto que me gusta diferenciar muy claramente, que es la agresión y la violencia. Uno dice, no seas agresivo, no, espérame, o no te enojes. No. La agresión es un impulso de naturaleza humana, biológica, la traemos en el equipo, es necesario. Pero ¿cómo diferencio ser agresivo? Cuando juegas un partido de fútbol, pues tienes que echarle garra y eres agresivo. Pero la violencia es el momento en que ocupo mi agresión con la intención de causarle daño al otro. Si yo como padre de familia, como competidor, como político, ocupo mi agresión con la intención de causarte daño para beneficiarme yo, eso es un acto de violencia. Y hoy, afortunadamente, la violencia intrafamiliar está tipificada por la ley. Es un delito. El que tú maltrates, humilles, golpees, devalúes, denigres a una mujer, a un niño, es algo que la ley hoy protege. Sin embargo, todavía tenemos que estar como entendiendo de qué manera los medios de comunicación, las figuras públicas que tienen mucha influencia, hay gente que tiene millones de seguidores, esas personas que están comunicando. A nivel de palabra, ¿qué estoy diciéndole? ¿Qué es valioso? ¿No? Todavía cuestiono yo mucho. ¿Cuánto gana? A nivel de palabra y a nivel también de acciones. Y de acciones, ¿no? por supuesto. De lo que van ellos mostrando en su día a día, ¿no? Que fíjate, esa es la parte interesante ahora con tantas cámaras, porque a veces tú ves gente que a nivel de palabra hablan muy bonito, pero claro, cuando les escarbas un poquito, descubres que a lo mejor es infiel, a lo mejor es maltratador, a lo mejor es violento, ¿no? Aunque yo te doy una imagen, ¿no? Hacia el exterior de apariencia, y esto pues nos lleva a una patología muy presente hoy a nivel mundial, que es el narcisismo. El narcisismo es esas personas que solamente están pensando en su bienestar y necesitan ser elogiados y magníficamente todo el tiempo. Y con toda esta influencia que menciona, que de los medios, de la misma educación, presión social, que fomenta este egoísmo, ¿cómo se puede combatir eso desde la casa, desde las aulas, que como bien decía son los principales formadores de las personas? Hay un acróstico que me gusta compartir a la gente que se llama RCAC, ¿sí? En donde R significa respeto. Me parece muy importante que a nivel familiar, a nivel de escuelas, yo sea muy consciente de qué entiendo por respeto, ¿sí? Si tú opinas diferente a mí, o incluso debates una idea contra mí, el que yo pueda decir, esta es mi idea y la propongo y la defiendo, pero no por eso voy a acabar escalándome, porque cuando nos empezamos a enojar, hay un fenómeno biológico, neurológico muy curioso. Cuando una persona se empieza a estresar, todos tenemos 3 tipos de respuesta ante el estrés: ataco, huyo o me paralizo. Todos hacemos eso, ¿sí? Observa, es lo más básico de la biología.
Entonces, lo primero es yo tengo que conocer cómo soy cuando me empiezo a estresar y me empiezo a enojar. ¿Cómo respondo? ¿Sí? Si soy el que ataca, bueno, tengo que saber modular. Y normalmente la gente me lo dice, oye, espérate, no te pongas así, ¿por qué respondes tan feo, no? Ahí es conciencia y yo empezar a regularme de qué manera puedo decir lo mismo con una forma diferente, ¿no? La palabra pendejo, ¿no? Bueno, ¿tienes que decir esa palabra? O podrías decir, a mí me parece que eres una persona muy equivocada y que no sabes lo que estás diciendo, y es una traducción en lugar de decir la palabra con toda la connotación emocional que tiene. Cuando yo suelto una majadería, lo cambia, transforma completamente la comunicación. Es una base de la comunicación. Hay un teórico de la comunicación que se llama Paul Watzlawick, que dice que hay 5 axiomas de la comunicación. El primer axioma que él dice, un axioma es una cosa que sucede sí o sí. Aunque no querramos, va a suceder. El primer axioma de la comunicación dice, no hay manera de no comunicar. O sea, todo el tiempo estoy comunicando. Hasta cuando me quedo callado, si yo ahorita guardo un silencio, ¿no? Nos quedamos así, ¿qué pasó? ¿No? Algo estoy comunicando. Y a veces los padres o los maestros, con nuestro silencio, con nuestra mirada, con la manera en cómo agarro o jalo algo, estoy comunicando. Y ahí puedo estar faltando el respeto a una persona, ¿no? La estoy sacando de su equilibrio. C-A-R-C-A, comunicación asertiva. Yo puedo decir lo que quiero, lo que pienso, me puedo enojar, es un derecho humano enojarme. Pero si lo hago de forma asertiva, es defiendo mis derechos sin faltar el respeto a tus derechos. Y entonces, ese pequeño cuidado puede hacer una diferencia enorme. Yo no sé si te ha pasado que cuando hablas a alguna de estas compañías de teléfonos o de computadoras y estás enojado porque no funciona, ¿no? Y, oiga, señorita, ¿no? Y lo primero que te dice la persona, señor, entiendo su frustración, debe sentirse muy enojado, tiene razón, señor. Cuando me dicen eso, siento así que descansa mi alma, ¿no? Como que validan mi emoción. No me están diciendo, está usted loco, ¿qué le importa? Cuando la persona me valida mi sentimiento, no me está diciendo estoy de acuerdo con usted o tiene la razón, simplemente que me permite, que recibe mi molestia y me dice, puedo entender que se sienta usted así de molesto, ¿no? Explíqueme qué fue lo que pasó. Y ya después explico, oiga, ¿y ya se fijó si conectó el aparato a la luz? Sí, ya empiezan a manejar, ¿no? La situación. Son las 10 en punto de la mañana, Miguel Ángel. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando el día de hoy de educación contra modernidad. ¿Cuál es su opinión? Teléfonos en cabina 2159-8344, 2159-8281. Él es director y fundador de Scaldi y está aquí con nosotros en Matices, los colores de tu ser. Pausa y volvemos. Continuamos en Matices, los colores de tu ser. Estamos platicando con el licenciado Miguel Ángel de León, director y fundador de Scaldi, psicólogo y conferencista, acerca de la educación contra la modernidad, y nos estaba dando algunos conceptos que eran básicos ya de este acróstico, ¿se llama? Ajá. Acróstico RCAC, y nos faltaba el último punto, la última letra, que es la C. ¿A qué se refiere esta C, licenciado Miguel Ángel? La C se refiere a la confianza. Y es tan elemental. Hay teóricos que te hablan ahí de algo que se llama la confianza básica. Uno de los primeros logros en el desarrollo psicológico sano es que el niño consiga confianza básica. Y esta la obtiene principalmente del entorno familiar, donde este niño se sabe querido, respetado, valorado, amado, aceptado. Cuando hay respeto, cuando hay comunicación asertiva, y esto es particularmente importante para los padres de adolescentes, ¿sí? Porque los adolescentes por naturaleza tienden a ser rebeldes, oposicionistas, desafiantes, retadores. Un adolescente que tiene estas características no es un delincuente, ¿no? A veces los tratamos como tal. No, tenemos que entender que es parte de su crecimiento y de su forma de irse desprendiendo de la etapa infantil para convertirse en un adulto. Sin embargo, esto provoca emociones fuertes en uno. Y entonces, si tú eres asertivo, si eres respetuoso en tu comunicación, en tu forma de trato, entonces lo que vas a generar es confianza en este chico. Aunque esté enojado, vas a darte cuenta que él poco a poco, si lo trabajaste por un tiempo, este muchacho te va a tener confianza. Y va a haber momentos cuando no estés estresado y cuando no estés en este modo de ataque, huyo o me paralizo,
va a haber esta posibilidad de comunicarte con él y va a estar abierto. La base de que alguien te escuche es que te tenga confianza. En ese sentido, también tenemos que entender un poco el proceso psicológico y biológico cuando nos enojamos. Hay una hormona que se llama cortisol. El cortisol es una sustancia que nuestro cuerpo genera y se genera mucho con el estrés, que cuando va subiendo, ¿sí? Y sirve, por ejemplo, para regular la presión arterial. Si yo estoy muy enojado, el cortisol hace que mi presión arterial se regule. Pero cuando hay demasiado cortisol en mi sangre, hay una zona en los lóbulos frontales, que es donde se regula como la mesura, el equilibrio, la madurez, que tiene como un filtro. Okay. El cortisol lo que hace es diluir este filtro por unos momentos, por unos minutos. ¿Sí? Si estoy muy estresado, este filtro que normalmente yo tengo se me desbarata. Y en ese momento, que son 20 minutos más o menos, voy a decir o hacer cosas que 20 minutos antes yo no hubiera hecho. O 20 minutos después no hubiera hecho. De ahí el famoso cuenta hasta 10. Así es, para poder regularlo, ¿no? Exactamente. El otro día veía una película que inicia justamente con eso, que empieza con un asesinato, pues detienen al ¿cómo se llama? Al homicida, mata a su esposa y a su hijo, y entonces ya en una terapia psicológica todos, ¿no? Empiezan a decir, no, pues es que yo maté a mi amigo en una, ¿cómo se llama? En una confrontación que estábamos, mientras estábamos bebiendo o jugando. Pasa en el caso de esta persona y todo. Y entonces dice la psicóloga, todo eso, ¿pero por qué fue? ¿No? O sea, ¿qué lo detonó? Estaba enojado. Exacto. Justo, tienen que controlar su ira, porque la ira, por esos 20 minutos, ¿no? O sea, su vida se transformó. O sea, y es cierto, cuando el enojo es tanto, te ciega ya la cordura. Así es, la razón deja de funcionar en ese momento. Todos tenemos una parte instintiva y animal, todos. Uh-huh. Entonces, esta sustancia lo que hace es liberar al cavernícola que traemos dentro. Y entonces, en esos 20 minutos, yo puedo hacer algo que si me hubiera enfriado, hubiera esperado, hubiera contado hasta 10, hubiera hecho 50 sentadillas para sacar mi coraje, porque tengo que sacar el coraje. Es necesario. El coraje, hagan de cuenta que es como la popó, ¿no? Cuando tienes diarrea, no la puedes detener. Por más prudente, educado y sensato, sí, donde estés, si tienes diarrea y no encuentras dónde, pues se te sale. Sí. Y literalmente, como dicen los muchachos, la cagas, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues emocionalmente es muy parecido. Tú tienes que encontrar dónde hacer esa descarga, porque además ese enojo, esa emoción, tienes que descargarla. Una forma es escribiendo, otra puede ser haciendo ejercicio literalmente en ese momento. La gente que practica yoga, respiraciones. Es que justo la respiración, el otro día estaba también viendo un curso de yoga, ya en la parte no tanto como práctica, sino ya pues la teórica. Y qué importante es la respiración. O sea, nosotros a veces pues respiramos porque tenemos que, pero cada hay una técnica, ¿no? Para poder aprender a respirar de acuerdo a nuestro temperamento. Que en realidad no es aprender a respirar, sino es respirar como respiraríamos naturalmente. Un bebé respira, digamos, de la manera correcta. Después con el tiempo nos vamos haciendo, pues no sé por qué, pero deformamos esa forma de respirar y es cuando ya no respiramos bien, ¿no? Y bueno, y que en un momento como este, la respiración así practicada, entrenada, o sea, sí conlleva todo un proceso cognitivo de, por ejemplo, a dónde voy a ir a llevar mi pensamiento, porque el pensamiento se puede convertir en acción. Y entonces, si ya tengo la capacidad de decir, a ver, respira, ¿no? Ya el respirar sí genera cambios bioquímicos en el organismo, ¿no? Cortisol se empieza a regular, se empieza a bajar, ¿no? Los filtros empiezan a recuperarse y entonces puedo tener una respuesta mucho más asertiva. Esa sería la manera como podríamos esperar. Y todo esto es parte de la educación. Hoy día en las escuelas, yo creo que ya en algunas se empiezan a hacer algunas prácticas. Hace años, Ken Robinson es un teórico también de la educación, hermosísimo tipo, tristemente murió hace poco, que él planteaba que llegando a la escuela a los niños deberían de preguntarles, ponerle un número a cada emoción. 1, triste, 2, enojado, 3, alegre, ¿no? Uh-huh. Y entonces preguntarle al niño, ¿cómo vienes hoy, no? Pues hoy vengo en 5. Pues bueno, que lo sepamos todos,
¿Cómo ayudamos a que si estaba en fase de enojo, a ver, tengámosle tolerancia, tengamos paciencia? Y ese justo es, después vamos a invitarlo para que hablemos justo de la importancia de la inteligencia emocional. Sí. Porque ahora, bueno, pues digamos, en nuestros tiempos no era tan practicado, no lo sabíamos, era así de, ¿por qué lloras, Vanessa? No llores. Bueno, pues Vanessa llora porque en ese momento está triste, ¿no? O sea, entonces, a ver, ¿por qué lloras? ¿Cuál es tu tristeza? ¿Cuál es tu no? Toda esta manera de poder expresarlo, ¿no? Pero para que el niño lo diga o la persona lo diga, tiene que tener confianza. Porque si me acabas de pegar una gritoniza y me maltrataste y me dices, ¿por qué lloras? Pues no te voy a decir, porque a lo mejor me va peor, ¿no? O vas a descalificar lo que yo estoy, la razón por la que estoy llorando, porque puede ser una razón que para ti no sea válida, que te parezca ridículo. Antes justo no era como esta parte tan importante, ¿no? No estaba como ligada al proceso también de la educación. Sin duda, sin duda. Y poco a poco, justamente dentro de la educación, hemos ido incorporando, o sea, de las cosas benéficas de la educación, es que se ha ido incorporando esto con mucho trabajo, porque todavía yo trabajo con muchos maestros, y quiero y adoro y respeto mucho a los maestros, pero algunos tienen su carácter bien fuerte, ¿no? Y moverlos un poco de esa postura de así es y se tiene que hacer y lo haces porque lo haces, incluso en algún momento llegan a tener comentarios como, ay, qué chillón eres, ¿no? Ay, estás llorando por eso nada más, ¿no? Donde eso es una descalificación. Los primeros auxilios psicológicos te dicen, cuando una persona está en crisis emocional, lo primero que tienes que hacer es validar su emoción. Un niño que despierta con pesadillas, aterrorizado, espantado porque soñó algo espantoso, y que los papás a veces, ay, ya, no es para nada, no es para tanto, no exageres, aquí estamos. No, primero valida su emoción. Oye, sí, porque después de eso puede desencadenar, ¿no?, unos ataques de ansiedad, ¿no? Y de ahí es por eso que muchos jóvenes, señores, ya tienen este fenómeno de los ataques de ansiedad. Mira, hoy uno de los problemas más graves que hay, digo, el suicidio tiene que pasar cosas muy graves, ¿no? Pero una de las cosas que sí está generando hoy mucho en niños ataques de ansiedad es esta falta de empatía y de manejo de sus emociones, ¿no? También vivimos una época rápida, queremos que todo sea rápido y bien y de primera calidad, ¿no? Como inteligencia artificial, ¿no? Que hazme esto y ya te hace un artículo ahí precioso y con fundamentos y toda la cosa. No somos máquinas. Y los seres humanos tenemos procesos de aprendizaje, de acomodación de las emociones. Esa palabra, proceso, no estamos ya acostumbrados a el proceso, o sea, queremos el resultado, ¿no? Así es. O sea, voy a tomar clases de guitarra, pero quiero tocar ya como un experto, ¿no? Entonces, es un proceso, pues un comenzar y una constancia y una dedicación y un trabajo para que puedas lograr el resultado, ¿no? Y eso hay que acompañarlos porque ellos no lo entienden, porque ellos ven que apretando un botón tocan una música preciosa, cuando el artista que hace esa obra maestra pues le llevó todo un proceso de paciencia, de error, de acierto, de corregir, de ir entendiendo. Por ahí hay algunos teóricos que te hablan que la base del éxito está pavimentada con errores y fracasos. Y en esta generación no queremos que haya fracasos. El proceso también de la frustración, ¿no? O sea, más bien la frustración, o sea, porque justo en ese proceso pues no vamos a obtenerlo y nos vamos a caer y vamos a llorar y hay veces que vamos a fallar y tenemos que tener pues esta resiliencia, ¿no? Así es. Y este acompañamiento para el aprendiz, el que está aprendiendo de cómo manejar estas emociones. A lo mejor yo como adulto de 30, 40, 50, pues ya viví todo eso y ya no me acuerdo cómo era para mí a los 11 años o a los 5 o a los 6 haber pasado esos pequeños procesos de frustración. Si no me acuerdo, puedo ser muy imprudente y no generar esta confianza de la que les hablo, ¿no? Ser irrespetuoso, no ser asertivo en mis comunicaciones y entonces lo que voy a generar es desconfianza. Y luego nos preguntamos por qué mi hijo no me platica nada. Pues pregúntate cómo trabajaste la confianza con ese hijo o con esa hija. A lo mejor sin darte cuenta te burlaste, minimizaste, no empatizaste, no validaste emociones que el chico o la chica tenía y por eso los muchachos repliegan, ¿no? Que de manera natural el adolescente lo hace. Es un proceso normal, pero tienen sus momentos donde se acercan a ti y te buscan. Ya nos estamos acercando al cierre de la conversación y bueno, pues nada más para ir concluyendo.
es importante, muchos de nosotros crecimos con nuestros complejos, con nuestros traumas, ¿no? Pero tenemos ahora ya la responsabilidad de ser padres. Y pues ser padres, como dicen, ya no enseñan, pero ahora existen ya muchas herramientas para poder acercarnos y también pues educar, ¿no? Porque pensemos, y vuelvo a iniciar, no es nada más es mi hijo y yo sabré cómo lo educo, ¿no? Porque es lo que estás entregando a la sociedad. Exactamente. ¿No? Esa persona se la vas a entregar a la sociedad para que después sea un padre de familia, para que después sea un empleado, para que después sea un emprendedor, ¿no? Exactamente. Y ese sentido de corresponsabilidad en la educación me parece que es un valor que tenemos que seguir cuidando y promoviendo, porque sí, vemos cada día estamos viendo que hay más egoísmo, ¿no? Entonces, si a él le va mal, pues con que a mí me vaya bien, y eso es muy triste, porque en realidad ese chico que hay un síndrome por ahí que la doctora Patricia Frola, una extraordinaria maestra, plantea sobre el niño con el síndrome de pelota ponchada. Es el niño que salió mal en la escuela y entonces, como ya es la pelota ponchada, la aviento a la siguiente escuela, ¿no? Y de esa escuela la aviento a la siguiente escuela. Bueno, si yo no atiendo a ese niño, probablemente en 5 o 10 años ese niño es el que te va a saltar. Entonces, cuando pienso, este es un problema de los otros, yo tendría que cambiar la frase y decir, es un problema de nosotros. Si hay un muchacho que está teniendo errores, comete graves errores en su actuar y en su familia no hay alguien que le dé una orientación, un camino, esa persona que va a mover 1 milímetro hoy su conducta, su camino, ese puede ser tú. Si lo tratas con respeto, si le enseñas un tip o una práctica de cómo ser escuchado. Una experiencia diferente. Por supuesto, ¿no? sin duda. Una experiencia diferente. Y que además de todo esto vas a tú a lograr un cambio, porque decía, ¿no? O sea, después va a ser tu vecino, ¿no? O sea, o quizá va a ser el novio de tu hija o el novio o la novia de tu hijo, ¿no? Entonces, pues estos caminos que te vas encontrando. Licenciado Miguel Ángel de León, director y psicólogo de Scalti, ¿dónde te podemos seguir? ¿Vas a tener una conferencia próximamente? ¿Tus redes sociales, tu página? Sí, estamos en www.iscalti.com. En Facebook estamos en Iscalti Psicoterapia. Justo ahorita, cada año hacemos un ciclo de conferencias para padres en el mes de octubre. Y ahorita, como regalo de Navidad, abrimos las conferencias que dimos a todo el público. Son gratuitas completamente. Si nos siguen en nuestro canal de YouTube, Iscalti México, suscríbanse, regálenos un like. Iscalti es una palabra de la lengua náhuatl que significa crecer. Y es una institución de psicoterapia, ¿no? En donde tenemos especialistas para atender a niños, adolescentes, adultos, familias, parejas. Y tenemos un programa que se llama Iscalti Ayuda. Hay personas que no pueden pagar la especialidad, lo que cuesta una especialidad, porque es caro. Pero hay licenciados en psicología. Este programa es muy bonito porque yo lo creé hace años, porque cuando yo estaba empezando, nadie me daba trabajo porque no tenía experiencia y no podía tomar experiencia porque nadie me daba trabajo. Entonces los muchachos que son estudiantes, que son recién egresados, los supervisamos y ellos dan psicoeducación en Iscalti Ayuda. Y los costos son mucho más bajos que los de especialidad. Tenemos 4 centros en la ciudad, estamos en Clavería, es nuestro principal centro, Clavería, Lomas Verdes, Lomas de Chapultepec e Interlomas. Y pues bueno, nos dedicamos a orientar pues a todo tipo de población, ¿no? en temas de salud mental, es nuestra especialidad. Tenemos un boletín mensual, gratuito también, que en redes lo puedan encontrar, donde estamos escribiendo sobre temas para padres de familia, para cómo educar a los niños, cómo mejorar la autoestima, cómo enseñarlos a protegerse. Hay un programa en Iscalti que se llama Prodefensa, que a ver si invitas un día a Enrique Cervantes. Es un sistema en el que enseñamos a los niños a saber prevenir el acoso, el abuso, el robo de niños, ¿no? Donde les damos herramientas de autocontención y de comunicación para que sepan defenderse. Tenemos cursos periódicamente, también nuestras fechas de cursos estarán ahí en la página de internet y en Facebook y en Instagram. En Instagram somos @Iscalti y como te digo, es una palabra que significa crecer, ¿no? Porque creo que en este mundo venimos a 2 cosas a la vida, a crecer todo el tiempo y a tratar de ser felices la mayor cantidad de veces que esto sea posible. Pues de verdad, licenciado Miguel Ángel, qué gusto que estaba aquí en los micrófonos de Mexiquense Radio. Muchísimas gracias y bueno, pues síganos en sus redes sociales. También pues vamos a aprender y a seguir creciendo. Muchas gracias. Gracias, Vanessa, por la invitación. Gracias, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya conoces nuestro libro
¿Por qué ir a terapia? Fíjate que este libro es un libro que además nos hizo favor de hacernos el prólogo Cristina Jauregui, conductora de Diálogos en Confianza, gran amiga. Y es un libro en el que escriben todos los especialistas de Iscalti, desde los neuropsicólogos hasta los psicoanalistas, los de terapia de pareja, de familia, cognitivo-conductual, diferentes especialidades. Compilamos una serie de temas en los que tú vas a encontrar aquí algunos tips. De hecho, es parte de nuestros Iscaltips. Por ejemplo, padres, su autoridad, su poder y sus límites, ¿no? Un tema que de pronto te hace reflexionar sobre los padres, cómo ejercemos el poder. ¿Enseñamos a los hijos a tener poder? ¿Enseñamos a nuestros hijos a manejar el poder? El pequeño emperador, ¿no? Un artículo de la doctora Berenice que nos plantea cómo hay niños que de pronto se vuelven los emperadores de la casa, sobre todo los niños que son hijos únicos. Tendemos a volcarnos y darles todo absolutamente a nuestros latosos, ¿no? Es un libro muy interesante, muy práctico, muy útil. Lo puedes leer de diferentes maneras porque puede ser directamente la pregunta o puedes leerlo de principio a fin, de corridito, como tú gustes. No dejes de comprarlo. Está en nuestras sucursales. Puedes pedirlo en nuestro WhatsApp. En nuestra página www.iscalti.com encontrarás el globito de WhatsApp y ahí lo puedes pedir. En esta Navidad es un buen regalo para algunas personas que no te atreves a decirle que eduquen mejor a sus hijos. Así es que nos vemos muy pronto, espero que estés muy bien.